Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Muy buenos días, son ya las 8:08 de la mañana. Les damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y Mávila Huertas, quien les habla, los acompañamos en las próximas 2 horas. Interesante panorama el que se nos presenta el día de hoy por analizar, porque conocida ayer la primera lista para la elección de la nueva mesa directiva del Parlamento, se confirmó lo que venía siendo un secreto a voces y un rumor que crecía con el tiempo. El hecho de que Fuerza Popular y Perú Libre compartieran esta lista. Si bien es cierto, en algún momento voceros de Fuerza Popular indicaron que nunca apoyarían una lista presidida por Perú Libre o que llevara en la presidencia, en la primera vicepresidencia a un congresista de izquierda, lo concreto es que finalmente van juntos. Nano Guerra García iría en la primera vicepresidencia de esta lista que preside el congresista Soto de APP, y en la segunda vicepresidencia, Valdemar Cerrón. No nos olvidemos, desde hace varias semanas atrás ya nos llamaba la atención los comentarios bastante amables de quienes habían estado al otro lado completamente del espectro político, al frente, de tribuna a tribuna, lanzándose insultos mutuamente. Pues así es la política en el Perú y el día de hoy, lo sucedido con la conformación de esta lista, ha provocado una serie de renuncias en la bancada que en algún momento fue la bancada oficialista y que llevó al señor Castillo a la presidencia. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila, y buenos días a quienes nos escuchan, nos oyen, nos ven, y nos siguen por plataformas digitales. Efectivamente, hay una lista que se ha inscrito ayer ya. Hay de plazo hasta las 10 de la mañana del día de hoy para saber si hay otras listas, cuántas, cuáles. Ahí veremos qué cosa es lo que nos espera para mañana, que tendrá lugar el voto entre las listas que hayan postulado. El voto se decide en función, en primera vuelta, de quien saque la mitad más uno de los congresistas que toman parte en el voto, tiene que ser más de 60 seguramente, y si no hay nadie que llegue a ese número, habrá una segunda votación en el que se gana por mayoría simple. Naturalmente que esta elección es importante porque se trata del Congreso y su presidencia, que, como sabemos, es una institución que ha tomado mucho poder, algunos dicen más que el Poder Ejecutivo. Cierto. Y además de eso, si hubiera entre tanto una renuncia de la presidenta Boluarte o una vacancia de la presidenta Boluarte, que son posibilidades que no hay que excluir, la presidencia sería ocupada por quien salga elegido el jueves. Muy bien, para empezar el programa nos acompaña aquí en la cabina de RPP el congresista Carlos Anderson, congresista no agrupado. Muy buenos días, congresista Anderson. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, son las 8:10. A las 10 de la mañana vence el plazo. ¿Usted ha tomado conocimiento de alguna lista extra que se vaya a presentar el día de hoy? Sé que están trabajando un grupo de centroizquierda si se dice. ¿La lista del congresista Aragón? Aragón, quizás con algunos matices, ¿no? Hasta me han llamado para preguntarme si yo votaría por ellos. Como les he dicho exactamente lo que he dicho en los programas televisivos, que es que yo lo que quiero saber es qué cosas quieren hacer con el Congreso de la República. ¿Y qué le respondieron? Bueno, que ya conversaremos. O sea, tampoco tenían lista la agenda. No, eso es lo que usted asume. Ahora, más allá de que evidentemente sea importante que se haga un anuncio de cuál es la agenda de trabajo mínima para poner sobre la próxima mesa directiva, la pregunta tiene que ver con su propia inclinación ideológica. Es decir, ¿la mía? Usted, sí, le pregunto a usted. La mía es muy clara, Yo soy un liberal. Yo soy una persona que cree firmemente... Por eso, desde su liberalismo, sí. ¿Cuál de las dos listas le parecería a usted la más adecuada si se restringiera la votación a estas dos? Sí, pero lo que pasa es que no estamos votando aquí por una ideología. Ajá. Estamos votando realmente por tener un Congreso que coadyuve a un mejor gobierno democrático que represente esos ideales, ¿no es cierto? Entonces yo todavía sigo viendo la contradicción, por ejemplo, de tener una lista donde hay uno de los Cerrón, ¿verdad?, que no ha hecho un acto de contrición, un mea culpa,
por el comportamiento total y absolutamente antidemocrático que han tenido, porque nadie va a negar que la intención de Perú Libre ha sido siempre, ¿no? Tener un gobierno autocrático donde la democracia pues, fuera cercenada, donde el Congreso no debería existir. Entonces, a mí me parece una tremenda contradicción que levantan el puño por un lado y dicen, sí, cierra el Congreso, Dina asesina y todo lo demás, y después están ahí desesperados por ser parte de una mesa directiva. Entonces, yo quiero escuchar que hay algún tipo de cambio, aunque sea verbal, ¿no? No lo he visto, no sé si lo veré. Y por el otro lado, pues efectivamente hay una lista donde haya niños o niñatos o jovencitos por proximidad, tampoco me parece adecuado en lo absoluto, porque representa más bien una serie de antivalores. Por lo tanto, no tiene candidato. No, ninguno. Señor Anderson, usted ha insistido en que lo que está esperando es que quien sea que postule explique qué se propone, qué objetivos tiene, cómo mira las tareas del Congreso. ¿Cuáles propondría usted? ¿Cuáles son las 2 o 3 tareas que a usted le parecerían requisitos para que pudiese votar por alguna candidatura? A ver, primero que nada, cualquiera respuesta que te dé va a ser lo que los economistas llamamos un second best, o sea, una segunda mejor opción. Mi mejor opción, lo que yo quisiera ver, es un mensaje el día 28, donde la presidenta, o poco antes, anuncie su renuncia a la presidencia para dar paso a un proceso electoral que le dé una oportunidad a los peruanos de resolver los problemas con la fuerza de sus votos. ¿Ok? Ok. Entonces perfecto. Mi segunda opción, entonces sí, es tener un Congreso que por lo menos durante este tiempo haga algunas cosas que me parecen fundamentales. Lo primero es reconectar con la sociedad, reconectar con el país. Y eso implica escuchar profundamente, ¿no?, cuáles son sus grandes prioridades. Por ejemplo, el tema de la delincuencia. El tema de la delincuencia se ha convertido realmente en un tema de crisis nacional. Un tema de crisis nacional que sigue siendo tratado con pastillitas de mejorar a la antigua, o sea, paliativos que no sirven absolutamente para nada. No hay ningún mensaje, no hay ninguna claridad ni del Ejecutivo, ni tampoco iniciativas de parte del Congreso, por ejemplo, para dotar de todos los recursos que requieren las fuerzas policiales para poder cambiar la situación. Somos uno de los países que tiene un ratio entre población y número de efectivos policiales que es para llorar. El nacional apenas es 4,4 policías por cada 100.000 personas. O sea, estamos en absolutamente nada. Tendríamos que duplicar o triplicar como mínimo la fuerza policial. Tendríamos que darle los instrumentos mínimos necesarios, la formación. Estamos cerrando escuelas de policías en lugar de abrirlas y darles mayor formación cívica de todo tipo, ¿no es cierto? Y su primer punto, entonces, sí. Eso. Para los otros, por favor, yo le rogaría que nos espere y tenemos que hacer una pausa, pero tomemos nota que su primera opción es que la señora presidenta anuncie su renuncia. Pero como cree que no va a pasar, lo que quiere es que el Congreso se reconecte con la sociedad, y el primer tema para hacer eso es la seguridad ciudadana. Nos va a decir los otros puntos inmediatamente después de la pausa. Entre tanto, tenemos un nuevo invitado en nuestra mesa, Mávila. El congresista Alex Flores se suma. Él es uno de los congresistas que ha renunciado a la bancada de Perú Libre luego de conocerse esta alianza con el fujimorismo. Muy buenos días, congresista Flores. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mávila. Buenos días, don Fernando. Buenos días, una vez más, colega. ¿Dónde están sus colegas de bancada que todavía no se pronuncian? Porque lo hemos visto a usted hacer una suerte de roadshow por los medios de comunicación, y sin embargo el congresista Pariona, por ejemplo, ha dejado plantadas varias entrevistas. ¿Qué pasa con Perú Libre? ¿No quieren hablar? Bueno, entiendo que el colega Pariona se encuentra en Huancavelica, ¿no? Recién va a llegar pero está asumiendo compromisos, es decir, él da su palabra de que va a participar en programas y va a conceder entrevistas. Por lo menos hay 2 espacios a los que ha plantado. Bueno, yo creo que eso tiene que responderlo él. Yo lo sé, no habla muy bien. Por eso le pregunto, ¿ustedes se han puesto en contacto en algún momento? No le digo con él, sino como bancada, como grupo parlamentario, a raíz de lo acontecido, de esta inclusión de Valdemar Cerrón en esta lista. ¿Perú Libre se ha reunido? ¿Va a tomar una decisión? ¿Se han partido? ¿Qué está pasando? Bueno, en este caso, Mávila, yo he renunciado el día de ayer, ¿no? Desde entonces ya no tengo ninguna relación, no me he reunido. Nosotros hemos dado a conocer
nuestra decisión cuando se dio pues esta inscripción oficial a la mesa directiva, ¿no? Pero ¿habló con otros renunciantes? Es decir, ¿ha conversado usted, por ejemplo, con el otro congresista que renunció también, además de Pariona, porque fueron 3? El colega Quito. Colega Quito. ¿Habló con Mávila, recuerde usted que recién ayer al mediodía se inscribe esta lista. En la tarde no he podido conversar. El día de hoy me reuniré con algunos de ellos. Pero más allá de estas reuniones, lo que queda claro es que nosotros, como un partido de izquierda, no podemos permitir una alianza contradictoria, incoherente con el fujimorismo, ¿no? Y con la derecha. Creo que eso es algo que no se puede coincidir porque no hay puntos de coincidencia. Nosotros hemos venido aquí con un mandato claro del pueblo y ese mandato ha sido luchar por el cambio y uno de los representantes, lamentablemente, ¿no?, de la crisis política en nuestro país de las 3 últimas décadas y también de la agudización de la actual crisis política es el fujimorismo. El fujimorismo que empezó desconociendo la elección de Perú Libre, ¿no? El fujimorismo que empezó con el obstruccionismo y que ahora vemos que se ha convertido en la bancada oficial de Dina Boluarte. Ha blindado claramente en el caso de la responsabilidad política que tiene la Presidenta de la República, los ministros, por las muertes de los 69 peruanos, dentro de ellos 10 ayacuchanos. Por lo tanto, en estos momentos, ir con el fujimorismo, ir con la derecha, con el acuñismo, que son bancadas oficiales del gobierno actual, es darle la espalda y traicionar al pueblo peruano. Sí, señor Flores, buenos días. Antes de que usted llegara estábamos conversando con Carlos Anderson, que nos dijo que lo importante era saber qué objetivos se fijaba quienes aspiran a ser mesa directiva y a ser presidente. Comprendemos que sus consideraciones son políticas y que rechaza de plano la posibilidad de toda forma de alianza con el fujimorismo, pero más allá de eso, que es importante, quisiera saber qué espera del Congreso usted para el año que viene. Esta elección, don Fernando, hubiera sido una magnífica oportunidad para que el Congreso de la República se pueda reivindicar en base a las demandas de la población, en base a la necesidad de darle una solución política a la crisis que estamos viviendo. Y eso significaba, ¿no?, anteponer los intereses del pueblo, y solamente eso se puede lograr con un consenso sincero que parta, ¿no?, de las posturas ideológicas, que parta del respeto a las otras bancadas. Aquí lo que estamos viendo es que ha primado un pragmatismo puro. ¿O es que qué están proponiendo esta mesa? ¿Qué propone usted, congresista? Debería haber... ¿De qué manera usted antepondría los intereses del pueblo? Mávila, es clarísimo la responsabilidad de las bancadas de la derecha, dentro de ellas el fujimorismo, en esta crisis política. La pregunta es, ¿qué propondría usted? Este escenario era para que se haga un consenso de una mesa de centro-izquierda, de centro, ¿no?, de izquierda. ¿Para que haga qué? Para que se pueda reivindicar y corregir lo mal que se está haciendo en el Congreso. ¿De qué manera corrigiendo? Bueno, llegar a un consenso, ¿no? Y corregir... Pero el solo consenso ya supondría una corrección. Es decir, ¿cuál es la acción concreta que permitiría corregir el papel que hasta hoy está cumpliendo el Parlamento? Se tiene que llegar a consensos en base, ¿no?, a propuestas concretas. ¿Qué pide el pueblo peruano en estos momentos? Pide solución política a esta crisis. ¿Y cuál es esa solución que lo ha planteado 20.000 personas que se han movilizado? Quieren el adelanto de las elecciones, quieren que renuncie Dina Boluarte, porque no confían en este gobierno, no confían en este Congreso, lamentablemente. Y además de ello también el Congreso de la República, con una mayoría de derecha, ha sacado leyes que van en contra de algunos avances, por ejemplo el caso Sunedu. Estamos viendo el caso del Tribunal Constitucional. Es decir, hay leyes que han ido en retroceso, lamentablemente, a favor del desarrollo de las leyes. Pero Sunedu ha sido hecho esa contrarreforma universitaria con el apoyo de la bancada de izquierda. Efectivamente, pero yo voté en contra, ¿no? Entonces, desde entonces vienen mis diferencias. Más allá de ello, don Fernando, lo que necesitamos en este momento es escuchar al pueblo y poder satisfacer sus demandas. Y todo ello se resume a algo tan sencillo. En el Congreso de la República hay muchas fuerzas y probablemente no nos pongamos de acuerdo. Y un ejemplo es esto de la mesa directiva. Pero
la señora Dina Boluarte, depende únicamente de ella. Ella podría renunciar y en 4 meses tendríamos adelanto de elecciones y una solución temporal a esta crisis. Pero la solución estructural a la crisis que tenemos es un nuevo acuerdo, es una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente. Permítanos ir, por favor, a una pausa, después de la cual escucharemos también al señor Carlos Anderson, que quedó pendiente de decirnos los otros objetivos que le parece que el Congreso debe fijarse durante el año que comienza el 28 de julio. Vamos a la pausa, Mabel. Hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias. A las 8:36 estamos conversando con 2 miembros del Congreso, el señor Carlos Anderson y el señor Alex Flores, que el día de ayer ha renunciado a la bancada de Perú Libre. Señor Anderson, antes de volver a darle la palabra al señor Flores, díganos los otros objetivos que a usted le parece que este Congreso debe proponerse cumplir, independientemente de quién tenga los cargos directivos. Perfecto, pero solamente para que recuerden los radioyentes y televidentes, ¿no? Yo he planteado también, como mi colega Flores, que lo primero que debería suceder en realidad es que la señora Boluarte nos regale como presente de 28 de julio su renuncia. En eso están de acuerdo nuestros dos invitados. Sé que eso no va a pasar, así que segunda mejor opción, un Congreso que esté, digamos, mejor conectado con la sociedad. Y para eso, lo primero, lo he dicho hace un ratito, tiene que ver con el tema de la delincuencia, que es un problema agobiante para toda la sociedad. Segundo, la recuperación del sur del Perú. Nosotros no podemos seguir teniendo un mapa del Perú partido. Hay una parte del país que simplemente no se ha vuelto a integrar porque no ha habido ningún esfuerzo de este Ejecutivo por mostrar empatía, por entender que hay una deuda histórica muy profunda que requiere, por ejemplo, todo un plan Marshall, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de inversión rápida, efectiva, para darle un poco de dignidad a la vida de las personas en el sur. Y en tercer lugar, recuperar el dinamismo económico en esa región también a través de un tratamiento especial en materia, por ejemplo, de reactiva. Yo he conversado con muchísimos empresarios de Puno, de Arequipa, de Apurímac, que dicen, mira, queremos, ¿no?, cumplir con nuestras obligaciones. Pero claro, las circunstancias de violencia, las circunstancias en general, no les permiten. Y hoy en día el Reactiva, por ejemplo, ha hecho que ya no se trate pues de tasas de interés de 2, 3, 4%, sino 17, 19%. Es clarísimo desde mi perspectiva que para poder reactivar a este grupo importantísimo de empresarios del país, microempresarios del país, se requiere un tratamiento diferencial de largo plazo, transformar el Reactiva de corto plazo en un programa de 5 o 10 años, ¿no?, con tasas preferenciales que le permita, primero, que sea una señal importante de que hay un reconocimiento de que esta zona del país requiere un tratamiento diferencial, ¿no? Y en segundo lugar, para poder, digamos, empezar a generar puentes de diálogo con un sector que es vital para la sociedad. En Puno, donde reina la informalidad, en realidad la formalidad es apenas 2-3% del total, no hay forma, digamos, de recuperarla si no recuperas la economía. Señor Flores, su opinión sobre los objetivos que este Congreso, independientemente de quién lo dirija, debe buscar cumplir. Yo creo que el Congreso de la República tiene que recuperar la legitimidad, ponerse en sintonía con la población. El Congreso de la República ya no está más para confrontaciones, pero tampoco está para blindar y ser prácticamente un apéndice del Ejecutivo, porque en eso han convertido las bancadas de la derecha del Congreso de la República. No hay oposición, no hay control político. Pero sí han blindado ustedes mismos también, no solo al gobierno, a muchísimos congresistas. Bueno, yo puedo hablar... Sueldos, niños y otros. Yo puedo hablar por mí. Efectivamente, hay que corregir en el Congreso de la República. Es vergonzoso este tema de los mochasueldos, ¿no?, de algunos congresistas que han incurrido, ¿no?, en responsabilidades inclusive penales y políticas. Yo creo que eso es lo que se tiene que priorizar, la lucha en contra de la corrupción dentro del Congreso de la República, pero yo veo que la principal demanda del pueblo peruano y el objetivo de este Congreso debe ser darle una salida política a la situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Ahora, la renuncia de la presidenta es un pedido válido que usted hace, pero que depende de la voluntad de la presidenta. ¿Qué puede hacer el Congreso para ello? Lo que tiene que hacer el Congreso de la República es hacer el control político. Efectivamente, eso depende de la señora Dina Boluarte, ¿no? Pero el Congreso de la República no puede dejar de lado su rol
fiscalizador y de hacer cuándo control no ha político. hecho control político? Por ejemplo, denos un caso. Un ejemplo bien sencillo, a ello. Mávila. En Ayacucho asesinaron impunemente a 10 ciudadanos. En Puno a más de 19. Tenemos 49 ciudadanos peruanos asesinados, porque eso dice los informes, ¿no? Inclusive de la CIT. ¿Y qué ha hecho el Congreso de la República? Homicidio o muerte. Investigaciones, efectivamente, ¿no? Por violaciones de derechos humanos. Y el rol de este Congreso de la República debió ser, ¿no?, hacer el control político, porque los responsables políticos son, empezando de la Presidenta de la República, el Premier, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, y nosotros presentamos la interpelación, ¿no? Y lo que hizo la derecha, el fujimorismo. Por eso es que yo no puedo ir ni aceptar de que un partido de izquierda vaya junto con el fujimorismo, es blindar a estos responsables. Al margen de que la Fiscalía esté investigando y que eso se diga desde el gobierno, que hay una investigación fiscal, que se debe pedir celeridad en ella, pero que finalmente está siguiendo un curso legal el tema. Usted insiste en que el Parlamento debió ser mucho más contundente con relación a ello. Definitivamente. Y estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es que inmediatamente le dan luz verde y celeridad para que la Presidenta pueda gobernar vía virtual, vía WhatsApp, por ejemplo. No es una ley prioritaria para el pueblo. Hay tantos temas que hay que solucionar. Ya lo dijo el colega, la seguridad ciudadana, ¿no? La lucha en contra de la corrupción. Pero prefieren ser parte, ¿no? Prefieren hacerle juego a este gobierno ilegítimo, a este gobierno que tiene serios cuestionamientos y por lo tanto el Congreso de la República lamentablemente ha perdido su identidad y ha perdido, ¿no?, el rol fundamental que debe hacer, que es el control político. Eso se puede decir algo, ¿no? Hay ciertos temas que efectivamente van más allá de las ideologías. Por ejemplo, yo voté a favor de la interpelación, porque creo efectivamente que no podemos tener un Congreso que sea sencillamente, digamos, cogobierno, ¿no?, de un ejecutivo que no tiene claridad en absolutamente nada, ¿no? Yo ya he hablado en extenso, por ejemplo, de la tragedia que significa que un país como el nuestro deje pasar las oportunidades, que no hayamos discutido jamás lo que sucede con los minerales críticos, que uno abre los periódicos internacionales, están todos, ¿y qué va a pasar con el cobre? Porque saben que no va a haber suficiente cobre. ¿Qué va a pasar con el cobalto? ¿Qué va a pasar con el níquel? Y nosotros fuera de la conversación. Tenemos un ejecutivo pues que no ha sabido responder y tenemos un Congreso que ha malentendido, creo yo, lo que es la gobernabilidad con complicidad. Pregunta final, porque el tiempo corre. Yo quisiera preguntarles, puesto que ambos tienen en común creer que la señora Boluarte debe renunciar, ¿qué garantías hay de que si ella renuncia, también el Congreso renunciaría? Porque hay una interpretación, como ustedes saben, del artículo que prevé esa situación y los congresistas, ustedes saben eso mejor que yo, no quieren irse antes del 26. Yo creo que la garantía es la constitución política que tenemos, que dice de forma taxativa de que si renuncia la presidenta y no hay vicepresidentes, se tiene que convocar a elecciones generales. No dice, ¿no? Luego, no dice general. La Constitución dice elecciones. Asume el presidente del Congreso y en 4 meses, 5 meses se tiene que convocar a elecciones. Es obvio, ¿no?, el sentido común que debe ser a elecciones generales. Pero es cierto, la bancada de la derecha no quieren irse del Congreso de la República. Y muchos lamentablemente. Probablemente algunos también de izquierda, ¿no? Yo diría la mayoría. En realidad están en empate ahí, ¿eh? Sí, rápidamente, congresista Anderson, tenemos unos segundos nada más antes de ir a la pausa. Sobre ese punto. Bueno, mira, yo creo sinceramente que es imposible tener una elección solamente presidencial, ¿no? Primero porque implica pues un problema con los plazos, ¿no? Tendrías un presidente o una presidenta que iría del 23 o del 24 al 29, ¿no? Y por otro lado tendrías un Congreso que va hasta el 26, no tiene ningún sentido. Segundo, probablemente quien salga elegido no tendría ninguna representación en el Congreso actual. O sea, es una fórmula para el desastre. La verdad es que tenemos que irnos todos. Muy bien. Con esas palabras damos por concluida esta mesa. Muchísimas gracias a nuestros invitados, al congresista Flores, al congresista Anderson también. 8:45, hacemos una pausa, pero tenemos más información. El nuevo presidente de Salud conversará con nosotros inmediatamente después de los anunciantes.